El 3 de diciembre de 1854 se produce la abolición de la esclavitud en el Perú. Una abolición que no tiene nada de peculiar, de especial, y que repite el mismo modelo que se ha venido dando para la abolición. La de vientres la proclama San Martín, la expedición libertadora de San Martín, cuando finalmente se hace la proclamación de la independencia, el 28 de julio de 1821, en agosto San Martín aprueba entonces la libertad de vientre, y en noviembre se va a aprobar una política de manumisión para garantizar entonces que avance el proceso de esclavitud. Esas medidas van a ser ratificadas por Bolívar poco después, pero no van a servir absolutamente de nada, ni las de San Martín ni las de Bolívar, que en el fondo son las mismas, porque después de la independencia, uno de los gobernantes del Perú, que es Gamarra, Agustín Gamarra, que ha sido realista hasta no hace mucho, va a defender los intereses de los terratenientes peruanos que son esclavistas, y la esclavitud se va a mantener prácticamente sin ningunos avances. Estas medidas van a tener muy poco efecto. Es más, el Perú en los años 40 del siglo XIX va a ser importador de esclavos de la Nueva Granada. Es en 1850 cuando se da un paso importante bajo el gobierno de Ramón Castilla, y el gobierno del Perú firma un acuerdo para impedir definitivamente la trata con el gobierno inglés, y se crean las condiciones para la abolición. De todas maneras, en esas décadas, la cifra de esclavos, que en 1821 era de 17.000 esclavos, se ha ido reduciendo por las manumisiones, por la propia guerra de independencia, por delincuencia, por rebeliones, por todo ese tipo de circunstancias, y quedan apenas unos pocos miles de esclavos. Finalmente la abolición la va a decretar el propio Ramón Castilla en 1854, pero en ese momento Ramón Castilla no es el presidente del Perú. Ramón Castilla está alzado contra el gobierno de Echenique, que es el presidente del Perú, y justamente como parte de ese alzamiento es que Castilla aprueba esta abolición de la esclavitud en Huancayo en un 3 de diciembre de 1854. De tal manera que lo que va a permitir que esa abolición se convierta en ley de verdad y se elimine definitivamente la esclavitud en el Perú, es que poco después Ramón Castilla va a triunfar sobre Echenique, y entonces ya como presidente efectivo de la República Peruana va a garantizar que este decreto se convierta en un decreto que pueda ser aplicado. Así fue, en esa época ya quedaban prácticamente entre 2 y 3.000 esclavos, una cifra mucho más pequeña, y además se había aprobado la indemnización a los propietarios. Y la esclavitud, como en otras partes de América Latina, prácticamente se disolvió sola y se murió de muerte natural, de vejez, más que de otra cosa. Y de todas maneras, para ese entonces ya en el Perú, el tema de la mano de obra esclava estaba pasando de moda, porque estaba empezando la explotación del guano y la importación de mano de obra china para trabajar en las islas guaneras.